Cada vez que el petróleo ha subido, en ocasiones anteriores, pues todo sube. Sube el costo de la vida, los productos, en fin, pues se crea el caos. Sin embargo, cuando el petróleo baja, pues se escucha muy poco de que lo que haya subido anteriormente baje. Vamos a hablar sobre ese tema y otros más con Yacarta Ríos, la presidenta de Consumo Ético, abogada. Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Qué es lo que pasa con el tema del petróleo? Está bajando y pareciera que va a seguir bajando a precios récords. Bueno, actualmente nuestras autoridades están de espaldas a la realidad mundial, donde el petróleo ha bajado en un 40% desde junio a la fecha, y la baja continúa siendo constante. Estos precios tienen una incidencia en lo que es la economía global. Sin embargo, en Panamá... Solo baja en las estaciones de combustible, es lo único que baja. Solamente, un poco. Y muy poco, porque no ha bajado ni siquiera un 15%. Vemos que en Estados Unidos el precio promedio del litro es de 80 centavos, mientras que en Panamá es de 99 centavos. Es decir, nosotros estamos teniendo precios mucho más altos que Estados Unidos. En Guatemala, el precio del combustible por litro es actualmente el mismo que en Panamá, sin embargo, ellos pagan un impuesto superior al dólar, por un impuesto que es el impuesto del combustible que se paga en Guatemala, y nosotros solamente pagamos 60 centavos. Entonces no hay una coherencia entre los precios que se manejan internacionalmente del petróleo con el precio de la gasolina en Panamá. Ahora, tradicionalmente Estados Unidos ha tenido combustibles más económicos que aquí en Panamá. En los últimos años como que se ha equiparado un poco, pero tradicionalmente siempre el combustible en Estados Unidos ha sido más bajo. Ellos son productores de petróleo, sin embargo, nuestros precios de referencia, que actualmente la Secretaría de Energía no ha aclarado si es el petróleo Brent por el cambio que se tuvo en el Sistema Internacional de Medidas o es el petróleo de Texas, iguales ellos han bajado, 67 en el de Texas y 71 el petróleo Brent, que es el del Atlántico Norte. ¿Qué ha incidido en la baja del petróleo a nivel mundial? Bueno, una superproducción. Recordemos que los Emiratos Árabes son productores y tienen actualmente una producción alta, y precisamente países como Venezuela han ido a cabildear para que estabilicen el precio del petróleo en un precio... ¿Se disminuye la producción inclusive? Se disminuye la producción y no lo lograron. De hecho, la contestación fue que el mismo mercado va a determinar una estabilidad. Y tenemos entendido que inclusive en China, por ejemplo, y en países de Europa también el consumo ha disminuido un poco, y esto pues agregado a la producción, entonces exacto, ha provocado estas bajas, que es lo que estamos viendo. Pero ¿cómo hacer entonces para que realmente esta baja en el petróleo incida en la economía panameña de manera positiva? O sea, que se pueda ver una rebaja en algunos productos. Bueno, ¿no? Lo principal es que las autoridades tomen cartas en el asunto y la Codeco y las entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas lleven una vigilancia sobre lo que son las distribuidoras aquí de combustible y hagan un llamado de atención, porque lo que vemos es que se pasan monitoreando foquitos de Navidad, viendo los arbolitos. Sin embargo, los temas que son de política pública nacional no son atendidos. Creemos que esto se ha desatendido y se debe operar con rigor para que estos precios incidan en la economía nacional. Si el petróleo está bajando, la gasolina debe bajar aquí y debe incidir en lo que son los medios de transporte que se utilizan para las mercancías, claro, y para el transporte de alimentos. Es una cadena. Dominó, no puede ser que... Y que había funcionado a la inversa. Cuando subió el petróleo, todo subió, sin excepción, porque todos decían que se dependía de la gasolina, que subía el transporte. Si subía el transporte había que pagarle entonces más al conductor, subía la producción, o sea, todo en general. Exactamente. Pero entonces en este momento... En estos momentos no se refleja y todo lo carga el consumidor. Hay otra situación que estábamos comentando fuera de cámaras y es el incremento de los impuestos municipales. Se había hablado de que no se incrementaría ningún tipo de impuestos en campaña. Sin embargo, estamos viendo lo contrario. Es que de forma estratégica el presidente anunció de que no iba a aumentar impuestos. Lo que está haciendo es aumentar los impuestos, pero a través de los municipios. ¿Qué impuestos están aumentando y dónde específicamente? Específicamente se dio lo que era el impuesto al pollo, a lo que es la producción del pollo. ¿Eso ya es un hecho? Se estaban reuniendo, pensamos que sí, que definitivamente eso lo van a hacer en determinado momento. ¿Cómo funciona este impuesto? Es un impuesto a la producción, que se le está grabando. Igual lo vemos en el área de Colón, donde se alzaron los peajes
de los carros que transportan mercancía de entre $15 y $100. También vemos la actitud de algunos municipios como el municipio de Panamá, donde dicen que 150 millones para manejar el presupuesto del municipio, que el presupuesto es muy poco. Y ahora el presidente anuncia que los impuestos de bien inmueble van a ser cobrados a nivel pues, municipal. El cobro por parte de los municipios del impuesto de bien inmueble va a representar un alza. Esto es una situación, la consideramos nosotros de mucho peligro, porque esto va a significar que las personas vayan a tener que vender sus tierras o vender sus casas porque tengan impuestos que no puedan cubrir. Por ejemplo, el municipio de Bugaba es un municipio productor, muy productivo a nivel de granos, de ganadería y todo. Se le puede considerar un municipio pujante y allí van a elevar las tasas y eso va a tener como consecuencia que las personas vean comprometido incluso su residencia. No pensamos que esa sea una medida prudente. De hecho, en el gobierno anterior se batalló para que no se alzaran los impuestos de bien inmueble y aquí estamos viendo lo contrario y creemos que este es un impuesto de despojo. Y se habla también sobre el tema del alza de la luz eléctrica. Bueno, sí, exactamente. El subsidio va a cubrir solamente a las personas que consuman hasta 300 kilowatts. Ustedes están muy pendientes con el tema agro en el país. Han estado participando inclusive en el pasado en conversaciones dentro de la Asamblea de Diputados. Exactamente. ¿Cómo está evolucionando el tema agro aquí en Panamá? Bueno, actualmente hay una ley que se llama un proyecto de ley de agroquímicos que se va a debatir en una subcomisión en la Asamblea de Diputados. Eso todavía está para reunirse en la subcomisión y este proyecto de ley lo que busca es precisamente gravar al campesino, gravar a los agricultores con una regencia agropecuaria obligatoria. Esto nosotros nos hemos opuesto, hemos estado en el debate y vamos a ver qué pasa en las reuniones de la subcomisión. Pero todos estos factores que se han mencionado, tanto el precio del petróleo como el cobro de los impuestos por parte de los municipios, son medidas que van a expoliar, son medidas que van a despojar al panameño de sus bienes y precisamente el panameño que no está acostumbrado a emigrar va a tener que hacerlo porque se va a quedar hasta sin techo. O sea, nos preocupa y somos recurrentes en esto del tema de los impuestos. No puede ser que el municipio de la ciudad de Panamá diga que 150 millones es muy poco, cuando en otras latitudes se manejan presupuestos inferiores y se atienden grandes ciudades. ¿Será que tienen muchos más proyectos en mente para desarrollar? No sé, o también tienen de repente una abultada planilla. O una planilla abultada. Exactamente. Entonces lo que vemos es que lo que se criticaba en el pasado se está pues implementando ahora. Vamos a estar nosotros muy vigilantes de este traslado de impuestos municipales porque el presidente no quiere pagar el costo político que representa un alza de impuestos. Entonces este costo político lo está trasladando a los que son, a los municipios, a los alcaldes, a los representantes e incluso le está restando poder político a la Asamblea de Diputados. Se habla mucho aquí de la descentralización. La descentralización estaba paralizada. Precisamente fue aprobada en junio del 2009 y no se había implementado porque tiene muchos inconvenientes. Panamá no es un país descentralizado. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, el principal inconveniente es el que no es constitucional, porque el artículo 1 establece que la nación panameña está organizada en Estado soberano, independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Unitario quiere decir que es un gobierno centralizado. Claro. Panamá no es un país descentralizado y vemos también que ese es un inconveniente. Otro factor es que el ejemplo de lo que ocurrió en España. En España tienen un modelo descentralizado. En su momento los municipios hicieron préstamos, realizaron préstamos que no pudieron pagar y muchos municipios tuvieron que cerrar debido a las deudas. O sea, no es lo mismo gobernar desde un centro a gobernar desde un municipio donde muchas veces no están las experticias, no están las personas competentes para... ¿Nunca ha sido así? Nunca ha sido así. Entonces, pues nos encontramos con esta realidad que puede golpear mucho tanto al costo de la vida... ¿Podría traer más
efectos negativos que positivos. Sí. En el pueblo. Efectivamente, se va a agravar mucho más al ciudadano, es decir, el costo de la vida le va a subir ampliamente, va a haber una alza de impuestos que muchas veces puede extralimitarse y va a traer más pobreza. Finalmente, Yakarta, Ríos, ustedes como Asociación de Consumo Ético, ahora que vienen las fiestas de fin de año, ya pasó el Black Friday, pues muchísimas personas se desbocaron a comprar. ¿Cuál es la recomendación que se está observando en este momento para que sean compras efectivas y que todo el mundo saque provecho de la época? Bueno, nosotros siempre la recomendación que hacemos es que las inversiones que se hagan con los ahorros que se reciben en diciembre sean de mucho más largo plazo. Cuando los países tienen problemas de crisis económica, siempre se opta o se aconseja que se invierta en educación. Y educación no significa nada más la educación formal, sino el aprendizaje de un idioma, de una destreza nueva. Siempre recomendamos eso. Si la persona tiene un problema de vivienda o tiene la oportunidad de adquirir una pequeña propiedad, que también lo haga. Que lo que recibe en diciembre sea invertido y no gastado. También es importante recordar que estas fechas tienen un carácter religioso. No, la Navidad y el Año Nuevo no son precisamente para derrochar, sino para hacer un punto de inflexión para poder seguir adelante en los retos de un nuevo año. Entonces sí recomendamos que las personas funcionen con austeridad, que nos acerquemos más al modo de vida de países como el Uruguay, donde las personas privilegian más la lectura, donde las personas todavía escriben y destacan en los deportes porque no están ensimismadas nada más en el gasto. Como decía el eslogan de un banco hace muchísimos años, no recuerdo cuál era, no se lo gaste todo. Exactamente, Sambo. Así es, la caja de ahorros entonces. Muy bien, Yakarta Ríos, presidenta de Consumo Ético, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros toda esta información. Gracias a ustedes. Bien.